es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Vamos a decirlo una vez más. Jesús, Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Una vez más, vamos a decirlo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús
angustiado. Dile a Él. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Atribulado, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevado en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Si tú vienes atribulado esta mañana, si tú has padecido persecución, tal vez de tu familia, de tus amigos, si te sientes en aflicción, levanta tus manos al Señor. ¿Sabes, mi hermano? Él nos da la gracia en tiempo de pruebas. Por eso la palabra dice: atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, porque el Señor está con nosotros. Nada nos puede separar de su amor. En Él está nuestra fuerza. Hermano, esfuérzate en el Señor, en la gracia de Dios. Busca al Señor. En Él está la paz que necesitamos, la sabiduría que necesitamos. En su palabra, encontramos esa sanidad, esa guía del Señor clara. Pídele al Señor sabiduría. El Señor conoce nuestra debilidad, el Señor conoce nuestras luchas, el Señor conoce nuestra situación. Él lo sabe todo de nosotros, pero Él está allí, Él está con nosotros. En Él hay aliento para continuar adelante. No te desanimes, ten fe en el Señor. Habla con el Señor, entrégale tu causa, entrégale lo que te aflige, entrégale tu inseguridad, tu temor, tu debilidad. Entrégate todo a Él. Él tiene control de tu vida. Cree en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cree que Él puede hacer lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos a Él. Y vamos a decirle: no hay mérito en mí, Señor. No hay mérito en mí,
pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy. Dile otra vez, no hay mérito en mí. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy. Atribulado, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Tenemos que morir a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Es tiempo de dejar tanto de nosotros, mi hermano, y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si aceptamos su voluntad y vivimos en obediencia, tendremos gozo. Su vida se manifiesta en nosotros. Pero tenemos que aceptar su voluntad en nuestra vida, porque es perfecta. Es perfecta su voluntad. Cualquier cosa que estemos pasando, mi hermano, yo no sé la situación de cada uno, pero su voluntad es perfecta y obra para bien. Nos forma, nos transforma y nos hace más a su imagen. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para mostrar a Jesús en todo lugar al que vayamos. Te amamos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Cada uno, Señor, con pruebas diferentes, diversas pruebas. Pero todo esto, Señor, tiene un buen propósito tuyo, Señor. Mostrarnos tu gloria. Hacernos más como tú, crecer en paciencia, resistencia. Y aunque los tiempos, Señor, cada día son más difíciles, tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia y tu poder, Señor, nos sostiene. Tú eres nuestra fortaleza, Jesús. Somos más que vencedores en ti, Señor. Nada nos puede apartar de tu amor, ni tribulación ni angustia. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Levanta tus manos a Él. Señor, tú estás conmigo, dile. Tú estás conmigo porque tu palabra lo dice. Señor, me arrepiento. Me arrepiento si me he desviado, si he desviado mi corazón de tu voluntad, si te he puesto en segundo lugar, Señor, no en el primero.
tú estás con nosotros. Si alguno de nosotros estaba distraído, Señor, que en esta mañana enfoque su mirada en ti. Aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Y sabemos que en ti, Señor, lo tenemos todo. No necesitamos nada más. En ti lo tenemos todo, Señor. Todo. ¿Tú lo crees así? ¿El Señor es tu todo? Levanta tus manos una vez más y dile: Señor, tú eres mi todo. Te buscaré, Señor. No perderé el tiempo en otra cosa. Te buscaré, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón. Ahora dile: Señor, mi corazón está dispuesto para recibir lo que tú tienes para mí hoy. Para recibir tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Dame entendimiento. Dame entendimiento, Señor. Dame sabiduría. Que el conocimiento que yo obtenga no sea en vano, sin sabiduría. Dame sabiduría, Señor, entendimiento, revelación para poder poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora dale un aplauso fuerte al Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Te damos gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia sobre nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que estén todos bien este día viernes. Espero que hayan disfrutado este momento de alabanza y adoración. Que nuestro Señor haya tocado sus corazones, nos haya puesto de su amor, de su sabiduría, Señor. Permite, Padre, en esta hora que vamos a compartir tu palabra, que seas tú, Señor mío, compartiendo esta palabra, Señor, de una manera entendible, Señor, sencilla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con las parábolas de Jesús. Estamos con la serie de parábolas. Sí, y el día de hoy vamos a estudiar la parábola del mayordomo infiel. Y vamos a estar estudiando lo que es Lucas 16, versículo 1 al 15. Vamos a Lucas 16, versículo 1 al 15. Continuamos con la enseñanza del mayordomo infiel. Es que a lo largo de todas estas enseñanzas hemos visto cómo por medio de la palabra hemos ido entendiendo, y qué mejor que podamos ir llevando a cabo en nuestras vidas todas estas enseñanzas, poderlas aplicar en nuestra vida diaria. Eso va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y vamos a leer Lucas 16 del 1 al
15, y dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Le pregunta, lo cuestiona. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y esta parábola que estamos estudiando trata de la habilidad de un administrador que derrochaba los bienes de su amo. Vean bien, los bienes de su amo no eran suyos. Y al ser descubierto, astutamente hizo trato con los deudores, disminuyendo considerablemente sus deudas, para que ellos le ayudasen. Al quedarse sin trabajo, él se viera beneficiado por medio de esta ayuda que había hecho con los deudores de su amo. Construyó así hábilmente una red de relaciones rápidamente que le serían útil más adelante de su vida. Las palabras de nuestro Señor Jesús sobre la sagacidad de este administrador no son una alabanza a las artimañas que utilizó para beneficiarse a sí mismo, sino es un reconocimiento de la sagacidad que tuvo para resolver el problema que tenía para enfrentar el futuro que le esperaba. Y lo que nuestro Señor Jesús quiere enseñarnos en medio de esta parábola es que seamos sagaces, que seamos prudentes en cómo usamos los bienes que Él nos da, que debemos usarlos mirando hacia la eternidad, demostrando así que podemos ser fieles con las verdaderas riquezas, que son las riquezas espirituales. Si nosotros no usamos nuestros bienes materiales apropiadamente, terminaremos desviándonos y sirviendo a lo material. Pero si la usamos apropiadamente, servirán para ganar recompensas celestiales. Y esto no significa, ni mucho menos, que el dinero nos va a abrir las puertas del cielo. No significa eso. Pero sí, el dinero puede impedir que puedas entrar en él. Es decir, el dinero no te va a abrir las puertas del cielo, pero si tú atesoras el dinero en tu vida, no te va a permitir poder entrar a él. Como ejemplo, podemos ver el amor al dinero, cómo el amor al dinero nos puede desviar. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 6:10.
Vean lo que nos dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males, vean que no dice que todos los males, es raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es decir, que muchos que tenían fe, por codiciar el dinero o las riquezas materiales, se fueron extraviando de la fe y fueron posteriormente traspasados de muchos dolores. El amor del dinero no es el dinero mismo, sino el amor en él. El deseo de enriquecerse es una raíz. El más opulento puede ser rico, no en el sentido malo, y el más pobre se puede perder codiciando serlo. El amor del dinero no es la única raíz de los males, pero es la principal raíz de amargura, porque cuánta gente no conocemos que vive amargado por no tener dinero. O por no tener algo, se molestan cuando no quieren comprarle algo o no pueden adquirir algo, les cae esa amargura. Y pueden anotar la cita bíblica, es en Hebreos 12:15, porque dice: destruye la fe, la raíz de todo lo bueno. Si la raíz de todos los males es el dinero, la raíz de lo bueno es la fe. Los vástagos de él son tentación. Los vástagos de la raíz de los males, que es el dinero, la tentación. ¿Cuánta gente no es tentada por dinero? ¿Por qué sucede en la mayoría de las cosas malas en este mundo? Secuestros, robos, extorsiones, por esa tentación, por esa codicia. Y cuando caes en ello hay un lazo de destrucción, de perdición. ¿Cuántas personas no conocemos que se desviaron, se descaminaron, se descarrilaron de la fe, verdad? ¿Qué quiere decir en el griego? Que es como si fueran descaminados o descarrilados, como por fuerza de su propia voluntad fueron traspasados. En Lucas 2:35 vemos que dice: de muchos dolores las espinas, ¿verdad? Así como la parábola, que ahogaron la parábola de la fe, la prosperidad de los necios la echa a perder. Tener una actitud mala hacia el dinero te va a anclar aquí en la tierra, pero si lo usamos apropiadamente, acumularemos tesoros en el cielo y un buen fundamento para lo que está por venir. Veamos en Timoteo, 1 Timoteo 6:17. Vamos a 1 de Timoteo 6:17, y en este versículo vamos a ver cómo la palabra nos dice cómo es que debemos usarlo. Vean que la palabra nos dice, 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo que está por venir, y que echen mano de la vida eterna. Veamos este último pasaje, 1 Timoteo 6:19. Dice: así tendrán, en la traducción lenguaje actual nos dice: así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Volvamos a la parábola, Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos:
Había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Notemos que esta parábola no la dijo para los que no conocen a Dios, sino para los hijos de Dios. Ya que si vemos, dice, dijo también a sus discípulos, no le dijo a todos, sino le dijo a sus discípulos. Y discípulo significa un seguidor, un alumno, un aprendiz. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, alguien le fue a avisar al dueño que el mayordomo estaba disipando sus bienes. La palabra disipador significa desperdiciar, despilfarrar. En otras palabras, este mayordomo era un despilfarrador que desperdiciaba lo que no era suyo. ¿Cuántos no conocemos o somos de ese tipo de personas que cuando algo no es nuestro, lo tiramos, lo rompemos, porque no nos costó, no nos llevó nada de esfuerzo obtenerlo, ¿verdad? Y así era el caso de este mayordomo. Desperdiciaba lo que no era suyo, no lo administraba bien. Recordemos que nuestro Dios es dueño de todo lo que tenemos, y que nosotros solamente somos administradores de los bienes y de los dones que Dios ha puesto en nuestras manos, y debemos de darle buen uso como hijos de Dios. Debemos de cuidarlo como si fuera nuestro. En Deuteronomio 10, 14 y 15 nos dice: he aquí, de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Por si tú en algún momento te sientes que eres dueño de todo lo que tienes, déjame decirte que no. El dueño es Dios, solamente eres un administrador de las cosas. De Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea, todo, ¿verdad? Más claro ni el agua. Ahí podemos ver cómo nos muestra la palabra que Dios es dueño de todo. Versículo 2 de Lucas 16. Entonces le llamó y le dijo, le llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. En otras palabras, entrégame cuenta, a ver cómo llevas las cuentas de lo que he puesto en tus manos. Dice: porque ya no podrás ser más mayordomo. Y vemos aquí cómo está, con estas palabras, está despidiendo al mayordomo. Pero antes de despedirlo, le pide cuentas de su mayordomía. Y lo despide y le pide cuentas de lo que ha puesto en sus manos por la irresponsabilidad, por el mal manejo que tuvo, por todo lo que tenía en sus manos. Entonces el mayordomo entra, cuando recibe esas palabras, entra en un conflicto consigo mismo. Al saber que se quedaría sin trabajo, empieza a entrar en ese conflicto con él mismo, porque empieza a decir, veamos cómo el versículo 3 nos dice: entonces el mayordomo dijo para sí, ahí empieza su conflicto: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, es decir, hacer zanjas, o en esos tiempos como decir a una persona que es administradora de alguna empresa, de algún negocio, de una casa, ¿verdad?, que le dieron la confianza de administrar. Después dice: ¿qué haré? Porque pues hacer zanjas o cavar no puedo, no sé. Mendigar, pedir pan, mendigar en las esquinas, me da vergüenza. Entonces el mayordomo se dice para sí mismo: ¿qué haré? Y esta palabra
¿qué haré? Aquí nos muestra que se le cierra el mundo, se le cae todo ese mundo de posibilidades en el cual anteriormente tenía muchas relaciones, pero al saber que se iba a quedar sin ese trabajo, sin ese empleo en el cual le habían dado toda la confianza para administrar, se le cerraba el mundo, porque él no sabía hacer otra cosa más que administrar. Y el problema radicaba, y fue la raíz del problema, es que él había sido descuidado, irresponsable. Y entonces vemos cómo él determina en su corazón hacer algo que pensó, algo en lo que pensó hacer cuando ya no tuviera trabajo. En el versículo 4 lo vemos, dice, él mismo se responde. Primero vemos cómo decía, ¿qué haré? Y ahora dice, ya sé lo que haré. Así como cuando tiene, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de repente dice, ya sé lo que haré, ¿verdad? Tomas una decisión, buscas tomar una decisión sin consultar a Dios, sin buscar en las Escrituras, ¿verdad? Pero él dice, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Ya sé lo que voy a hacer. Y en el versículo 5, ejecuta el plan. Dice, y llamando a cada uno de ellos, de los deudores, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Veamos ahí, ¿cuánto debes a mi amo? No dijo, ¿cuánto me debes? Sino que estaba negociando lo que no era suyo. ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. No eran sus deudores, eran los de su amo. Por eso sagazmente quería sacar las cuentas. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe rápido y escribe 80. Notamos cómo el mayordomo infiel siguió afectando a su amo. Lo siguió afectando. Ya sabía que él ya se iba a ir. Y el amo le pidió cuentas. En vez de él hacer cuentas, decir, bueno, voy a tratar de remediar lo que he hecho, ¿verdad? Voy a conducirme bien este lapso que me queda para no salir disgustado, que mi amo salga disgustado conmigo. No. Él siguió afectando a su amo. Y desde el punto de vista del mundo, el mundo dice, él tuvo una excelente estrategia de negocio, una excelente idea. De esa manera piensa cualquier persona que no conoce a Dios, porque vemos cómo siguió desperdiciando lo que no era de él. Si usted administra bienes de su amo y es empleado, sea fiel en todo lo que hace y maneja. Si tienes tu propio negocio, cuídalo. Entonces el mayordomo fraudulento, ladrón, despilfarrador, quiso asegurar su futuro ganando el favor de los deudores. Los deudores de su amo no eran deudores suyos, haciéndole rebajar las deudas. Es decir, si ustedes fuera dueño de algún negocio, ¿te gustaría que algún empleado te hiciera algo así? Muchas veces los empleados tal vez no te estén robando en cuestiones materiales, pero ¿qué tal el tiempo? ¿Cuántos empleados no llegan y te roban ese tiempo por el cual tú le pagas una cantidad diaria y se dedican a buscar no hacer nada, ¿verdad? Entonces te das cuenta cómo no nos gustaría que algún empleado hiciera algo así. A nadie le gusta que el empleado te fuera fiel e irresponsable. Uno busca personas fieles e irresponsables, ¿verdad? Pero aquí entra el punto del mayordomo injusto. Fue alabado por su amo por haber obrado sagazmente. Eso lo podemos ver en el versículo 8.
Pero pongamos atención a este versículo, porque esto no significa que nuestro Señor Jesús esté aprobando su conducta pecaminosa. No, no la está aprobando. El versículo dice: y alabó el amo al mayordomo malo. ¿Se dan cuenta cómo dice mayordomo, pero hace la connotación malo? Por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Pareciera contradictorio, porque dice alabó el amo, pero se refiere a él, a este mayordomo, como un mayordomo malo. Entonces vemos que no lo alabó por hacer sus tranzas, sus trinquiñetas, sino porque pensó hacer de manera inteligente para proteger y asegurar su futuro. Nuestro Señor Jesús vemos que no lo alabó por hacer sus tranzas, por sus malos manejos, sino que Él pensó e hizo de una manera inteligente para proteger y asegurar su futuro. Esto no quiere decir que su amo aprobó las acciones del mayordomo, porque es muy obvio que en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos que esa conducta, cualquier hombre que tenga esa conducta es tachada de reprobable. Y el propósito de nuestro Señor Jesús no es alabar al mayordomo por su deshonestidad, porque Jesús mismo lo está llamando malo, injusto. Lo que nuestro Señor Jesús quiere resaltar y quiere que nosotros desarrollemos es la sagacidad, lo inteligente que fue el mayordomo para pensar y asegurar su futuro y ser un buen previsor para que no le faltara nada. Veamos el versículo 8 nuevamente. Y alabó el malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y vemos que aquí la palabra clave es sagacidad, que significa prudentemente, sabiamente. Por eso nos dice, porque los hijos de este siglo son más sabios y prudentes en el trato con sus semejantes. Y estas son virtudes en una persona, porque la inteligencia y la prudencia y la sensatez, inteligencia, prudencia y sensatez son tres virtudes del carácter cristiano. Entonces, ese punto es el que estaba alabando en la parábola. Y la observación de Jesús es que la gente del mundo generalmente es más inteligente, más prudente y sensata en la obtención de las riquezas de este mundo para asegurar su futuro. Hay mucha gente en el mundo que no tiene a Dios. Veamos cómo muchos hombres que se encuentran en las listas de los más ricos no creen en Dios. Pero, y me preguntarán, ¿y entonces por qué son ricos? Pues porque son buenos para hacer negocios, son inteligentes para hacer negocios. Y eso les ayuda a acumular las riquezas. Y en términos humanos, ellos tienen asegurado su futuro aquí en la tierra. Eso es lo que ellos piensan. La clave está en este pasaje, en este mismo pasaje. Son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Así como los del mundo son sagaces e inteligentes para hacer sus cosas y dan su vida para asegurar su vida terrenal, para hacer riqueza aquí en la tierra, así debemos de ser nosotros con los bienes, con los dones que Dios nos da, pero sembrando en lo espiritual, con inteligencia, con sabiduría y usando todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo debemos usar con sabiduría. Lo que Jesús recalca en este versículo y lo que dice que a los hijos de Dios nos hace falta es la prudencia, la inteligencia y la sensatez.
prudencia, inteligencia y sensatez para administrar los bienes materiales que Dios nos da para hacer tesoros en el cielo. Nosotros no debemos hacer tesoros en la tierra. Nosotros debemos de hacer tesoros en el cielo. Lo podemos ver en Mateo 6:19. Vamos a Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Nos quedó claro dónde debemos de hacer tesoros entonces? Entonces debemos examinarnos y escudriñar nuestro corazón y preguntarnos en dónde están tus intereses, en dónde están tus tesoros. Porque si tú te dices que crees, que tienes fe y que hay que predicar el evangelio a todas las naciones, pero no diezmas, no ofrendas, no das nada de ti, no usas tus bienes que el Señor ha puesto con lo que te ha bendecido, entonces eso denota que te hace falta inteligencia, te hace falta prudencia, te hace falta sensatez. Y no estás haciendo tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque te estás quedando con todo lo que Dios te da, y entonces denotas cómo te hace falta aplicar esa sabiduría en tu vida. Porque muchos no dan, y eso es lo triste. Muchos no dan para la aportación de las congregaciones, de las iglesias, y eso es lo que Jesús está recalcando. Porque la palabra que nos dice que cada uno dé según haya prosperado. Eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesús, que los hombres del mundo saben invertir en lo terrenal. Así debemos ser nosotros para invertir para el reino de los cielos, sin enfrascarnos en las cosas terrenales como cualquiera que no conoce de Dios. Vamos a ver la aplicación que Jesús da para nosotros. Lucas 16:9. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesús? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Se preguntarán, ¿qué significa este versículo? Pues significa que debemos usar bien lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco, que lo usemos bien, haciendo tesoros en el cielo. ¿Cómo haremos tesoros en el cielo? Apoyando la obra de Dios, apoyando el ministerio, haciendo bien a los demás, al pobre tenderle la mano, al que tenga una necesidad ayudarle. Porque eso, según la Biblia, nos da recompensas en el cielo. Y es que el problema es el siguiente, en que pensamos, es que si doy lo poco que tengo o lo mucho que tengo, me quedo con menos. Y es esto delante de nuestro Dios que muestra nuestra insensatez e imprudencia, porque al fin de cuentas los bienes materiales, ¿qué sucederá con ellos? ¿Se han puesto a pensar o han visto cuando alguien fallece, qué se lleva? ¿Qué se lleva? No se lleva nada. No se lleva nada. Todo se queda aquí en la tierra y muchas cosas se echan a perder.
Porque lo que ella creía valioso aquí en la tierra, esa persona, para otros no lo ven con esos ojos de valor. Job nos dice en Job 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y qué es lo que dice? Sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí y desnudo volveré. Nada te vas a llevar. Nada te vas a llevar. Eclesiastés 5:15 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Notan cómo dice? Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es decir, el carro, el teléfono, todo eso que anhelas tener, no creas que te lo van a tirar. Y aunque te lo tiren, no te lo vas a llevar. ¿No? Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podemos sacar. ¿Se han puesto a pensar cuántas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios no lo hacen por falta de misioneros? Por falta de recursos para esas misiones, por falta de recursos para enviar a esos misioneros que quieren ir, por esa falta de recursos para la obra. ¿Por qué? Porque muchos hermanos dejan de dar, de ofrendar a causa de querer atesorar las cosas terrenales. Y es triste esto. Veamos en Efesios 4:28 lo que nos dice. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. ¿Con quién? Con el que padece necesidad. Esta es la manera que Dios diseñó para que por medio del trabajo se obtengan los recursos para vivir y también para apoyar la proclamación del Evangelio, en el cual muchos dicen creer. Muchos hermanos, conozco muchos hermanos que dicen creer en el Evangelio, pero no ofrendan, no diezman. Y ellos dicen, son muy espirituales y creen y oran y piden, pero no aportan para la obra de Dios. Y teniendo conocimiento, pudiendo enseñar, no enseñan. Es decir, se quieren quedar con todo. En su corazón está atesorarse con todo. Y no es así. Si el Señor nos ha puesto ese don en nuestras manos de enseñar, pues tienes que enseñar. No tienes que quedarte con todo. Tienes que enseñar, tienes que proclamar el Evangelio. En ese Evangelio en el cual dices creer. En Lucas 3 vemos un ejemplo a seguir. Lucas 3:11. Y respondiendo él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué enseñanza quiere mostrarnos este pasaje? Que debemos compartir también para las necesidades de los hermanos. ¿Cuántos hermanos no encontramos y no sabemos que tienen necesidad y solamente quieres orar por ellos? Teniendo para compartirles, no compartes. Veamos lo que nos dice Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
debemos de compartir para las necesidades de nuestros hermanos, de los creyentes, practicando la hospitalidad. Como ustedes saben, Jesús te traía un tesorero, y esto era a causa de que la gente aportaba. Y la palabra dice que las viudas servían al Señor con sus bienes, es decir, vendían lo que tenían, aportaban lo que tenían, servían al Señor con sus bienes. Y era Judas, el mismo Judas que todos conocemos, el que administraba, ¿verdad? En estas fechas muchos se acuerdan de Judas, viene a su mente Judas en estos días, ¿no?, que estamos pasando. Era Judas ese el que administraba, el que entregó a nuestro Señor por 30 monedas de plata, ¿verdad? ¿Qué pasó? Fue un mal mayordomo. Y lamentablemente sabemos, quedó escrito, y todo el mundo sabe cuál fue su fin. ¿Cuál fue su fin? ¿Por qué? Por ser un mal mayordomo, por ser un mal administrador. ¿Y qué le hacía falta? Escuchaba a la misma palabra, al mismo Dios, el Verbo encarnado, lo escuchaba. Todo el tiempo que estuvo al lado de él lo escuchaba. Pero ¿qué pasó? Su corazón. El problema radicaba en su corazón. Que en su corazón decía para sí, ¿para qué gastar? ¿Para qué gastar ese perfume? Mejor podemos venderlo. ¿Qué había en él? Su codicia, la avaricia de las cosas materiales. Y lamentablemente muchos hermanos que han sido afectados en esta área económica, en otras congregaciones donde han salido, lamentablemente han sido trasquilados. Pero deben de aprender la aplicación de la parábola. Nuestro Señor nos da inteligencia para acomodar las cosas en su debido casillero. Eso es a lo que Pablo dijo, acomodando lo espiritual en lo espiritual. ¿Por qué nuestro Señor Jesús llama a las riquezas injustas? ¿Se han puesto a pensar por qué le llama a las riquezas como injustas? Porque no debemos de confiar en las riquezas, porque son inciertas. Así le dijo Pablo a Timoteo, que les dijera a los ricos de la iglesia que no pusieran su esperanza en las riquezas, porque son inciertas y engañosas, y no nos van a servir de nada cuando nos llegue la hora de partir. Aquí es a donde vemos y debemos entender cómo debemos usarlas. Debemos usar esas riquezas para hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque aquellos que confíen en las riquezas muy pronto van a darse cuenta que lo que prometen esas riquezas es mentira. Pablo lo dijo con esas palabras: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en la parábola Jesús dice que este mayordomo infiel, injusto, él no está exaltando su hecho pecaminoso, sino la inteligencia y la sagacidad, la inteligencia y prudencia, sagacidad que usó para asegurar su futuro aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer con los bienes que Él nos da? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros con los bienes que Él nos da para hacer tesoros en el cielo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Recuerdan la parábola del rico insensato? Vamos a recordar ese versículo. Lo vimos hace unas semanas atrás. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, así como el mayordomo, pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Ven esa palabra? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos.
vemos que el hombre rico había producido mucho, había sido muy productivo, cosa que no es malo delante del Señor. El Señor no condena eso, sino vea su pregunta: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Vea esta parte, mis frutos. ¿Cuántos piensan así? Lo mío, lo que tengo, lo que he hecho, lo que estoy haciendo, yo y yo. ¿Cuántos están pensando así, de esta manera el día de hoy? Diciendo, esto es mío, mi casa, mi carro, mis posesiones. ¿Cuántos piensan así? ¿Compartes lo que nuestro Dios ha puesto en tus manos? ¿O eres igual que aquel hombre rico? Versículo 18. Y dijo, esto haré. Pensó dentro de sí, ¿verdad? Se pregunta y luego se responde el mismo. Ya sé, nunca pidió, se acercó a la palabra, ¿verdad? Para tener esa sabiduría que solamente Dios nos da. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ven nuevamente como dice, míos. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, pachanguéate, vete de vacaciones, vete a la playa a disfrutar el calor, repósate, no tienes necesidad, come hasta saciarte más, bebe y regocíjate, haz una pachanga, todo lo que te dé, para eso ganas y trabajas, viaja y disfruta, te mereces eso y te mereces más, eso dice la palabra. No, dice, Dios le dice, necio. Todas esas personas que escuchen, que digan, yo he hecho, yo voy a hacer, yo he hecho. Si mañana dice, si quiero, mañana hago. Y compro este carro y ahora quiero el otro. Y ya le vi, quiero ese otro y quiero este otro. Quiero esa ropa, quiero eso, lo pago de contado y hago. Y hago porque yo lo he hecho. ¿Se han puesto a pensar por qué Dios le dice necio? Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, lo que has hecho, tu casa, tu auto, tus propiedades, los relojes caros, la ropa, todo, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿De quién será esa pantalla de 120 pulgadas que tienes en la sala? ¿De quién será ese PlayStation 5, 6, 11? ¿De quién será? ¿De quién será el iPhone 12 Plus X Pro? ¿De quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Porque cuando le piden para Dios, cuando piden para hacer la obra, cuando piden apoyar para que un hermano vaya y predique a esas comunidades lejanas, no tienen dinero. No tienen ni dinero, ni tiempo tampoco. No tienen, no pueden decir yo voy a cooperarte con el doctor, ves, y aquí está, te llevo las medicinas. No puedo, no tienen tiempo. Necio dice la palabra, necio, que es lo contrario a ser sabio. Necio también significa ser imprudente. Y lo contrario imprudente es prudente, ser prudente.
prudencia. Y es lo mismo que alabó el amo del mayordomo infiel: la prudencia, la sabiduría y la sagacidad, porque tuvo él para asegurarse aquí en la tierra, y es lo que nos hace falta a nosotros, a todos los que nos escuchan. Es lo que nos hace falta para asegurarnos allá en el cielo. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces vemos que este hombre no pudo asegurar con sus posesiones, menos su futuro. ¿Quién con sus posesiones puede asegurar el futuro en el cielo? Nadie, nadie. La salvación es incalculable poder pagarla. Por eso es gratis. El dinero no puede comprar la entrada al cielo. Pero si nosotros lo usamos bien aquí en la tierra, para la extensión del evangelio, para ayudar al hermano necesitado, estaremos haciendo tesoros en el cielo, donde seremos recibidos en las moradas eternas, disfrutando con Dios y con aquellos que ayudamos en esta tierra. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás ayudando en esta tierra o sigues atesorando? Dices como la película, mío, mío, ¿no? Eso es mío, lo quiero más y más. Es insensato, escúchame bien, es insensato no compartir lo que Dios nos ha dado para el que tiene necesidad y para la extensión del evangelio. Veamos en Marcos lo que Pedro hizo. Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirles: he aquí, nosotros, ¿qué dice? Nos hemos enriquecido. No, ¿verdad? Tenemos diferentes versiones. Dice: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Jesús. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo, asegurando la palabra, el verbo encarnado, diciéndole: de cierto os digo que no hay ninguno. ¿Ven cómo dicen? Que no hay ninguno, no hay la posibilidad, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, más casas, más hermanos, más hermanas, más madres, más hijos y tierras, con persecuciones y en el día venidero la vida eterna. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos casas, tenemos hermanos, tenemos hermanas en diferentes partes, ¿verdad? Posiblemente tienes un hermano que viva en Ciudad de México y él abre sus puertas allá y te dice: vente, hermano, aquí vente a convivir conmigo, ¿verdad? Cuando nosotros viajamos a esta ciudad de Poza Rica, allá nos abrieron sus casas, ¿verdad? ¿A causa de qué? Del Señor, porque han entendido esto. Él nos da esas casas, hermanos, hermanas, en diferentes partes de la República, del mundo. Dios nos ha hecho mayordomos de todo lo que nos ha dado y de lo que nos ha encomendado. No tan solo de las riquezas o de las cosas materiales. ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te dio? Si te dio el don de enseñar, enseña. Si te dio el don de estar en alabanza,
ejecuta bien el ministerio en alabanza. Sé diligente, vive en santidad, escudriña su palabra para que puedas adorarle en espíritu y en verdad, y no te subas a adorarle manchado del mundo. Subas a adorarle en espíritu y en verdad, ¿verdad? Si tienes el don de compartir, comparte. No te quedes con ello, ve y comparte. Si tienes enseñanza, ve y enseña al necesitado, al que tenga necesidad de la palabra de Dios. Sal de tus 4 paredes, de las 4 esquinas, de la comodidad de tu casa, de tu hogar, y comparte. Si no puedes, bueno, transmítelo. Hay mucha mayor facilidad. Haz un en vivo y transmite. Haz tus enseñanzas en línea, pero no te quedes con uno. Llama, haz una llamada telefónica al hermano, al necesitado, ¿verdad? Háblale, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? A veces lo que necesitan es que uno escuche, que uno pueda buscar, aconsejarle conforme a la palabra. A veces en su necesidad están turbados, y una palabra del Señor que tú le digas, confía, así como dice el Señor, la palabra, hermano, dice confía. ¿Confía en quién? En Jesús, porque Él ha vencido el mundo. No confíes en tu riqueza, no confíes en tu cuenta bancaria, no confíes en lo que tienes, porque todo eso es efímero y pasajero. Nuestro Señor también ha encomendado en nuestras manos y nos ha puesto como mayordomos a cada uno de sus discípulos, mayordomos de las bendiciones espirituales. Somos mayordomos de nuestra salud, de nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Conozco algunas personas que para que lean la palabra hay que instarle una y otra vez, diariamente, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y hasta ponen cronómetro y dicen ya. Pero cuando les toca su tiempo de estar en el entretenimiento, se les va rapidísimo. Y ¿cómo que ya? O sea, sí, ¿qué estás haciendo con los dones que el Señor te dio? Cuando el Señor nos llame, no te va a preguntar qué tan hábil eras en el juego, en el PlayStation, en el GameCube, en nada de eso. Te va a preguntar, te va a decir, hey, Juanito, Luis, ¿compartiste mi palabra? ¿Me ayudaste a compartir el Evangelio? ¿A cuántas personas le has compartido en esta semana? Ya no en el día, en esta semana. ¿Cuántas personas le has compartido la palabra, la cual dices amar? ¿A cuántas personas le has predicado? ¿A cuántas personas le has compartido de este Jesús que dices amar? Al que llegas y levantas la mano diciendo, te amo Jesús con todo mi corazón. ¿Y cómo le compartes a las demás personas? ¿Cuántas personas de ellos? ¿Cómo estamos administrando ese tiempo? ¿Cómo estamos evangelizando? Los talentos, las habilidades, la gracia que Dios nos dio. ¿Cómo lo estamos dando a los demás? Algo que me llama mucho la atención es que reflexiono y veo a mis hermanos en la fe y veo, y la mayoría de ellos están frustrados, están temerosos. ¿Y dónde queda ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Viven frustrados, enojados, molestos. Algunos que no conozco, no de los que me están viendo. Entonces, ¿a dónde está esa paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, amor? ¿Dónde está? Los escucho hablar y es quejarse del prójimo, quejarse de los demás. No es así, hermano.
Da ese gozo a los demás, compártele lo que el Señor te ha dado. Decirle, Luisito, Pedrito, allá que me escuchas, allá en el norte, Pedrito. Hay muchas maneras que buscas en el mundo gozarte, pero el mejor gozo te lo da nuestro Dios. No necesitas de más. Seamos buenos administradores. Pablo dice, hermano, escucha, es necesario que cada uno, ¿cuántos? Cada uno de los administradores sea hallado fiel. ¿Fiel en qué? Fiel en compartir su palabra, fiel en predicar el evangelio, fiel en que lo que compartamos sea conforme a la palabra de Dios. No le añadamos, no le pongamos levadura a la palabra para que se escuche bonita y para que no ofenda a las personas. No, hermanos, tenemos que ser fieles. Tenemos que ser hallados fieles para no ser reprobados. Entonces, si nosotros no hemos usado sagazmente lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha encomendado, lo que ha puesto en tus manos, las habilidades que ha puesto aquí, esta parábola es para ti. Debes de aprender de esta parábola y debes de corregir todas esas áreas antes de que el Señor te quite la mayordomía. Entiéndelo. Cristo va a recompensar a sus discípulos, sí, pero a los que fueron fieles. Mateo 25:34. Ya están ahí. Dice entonces, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los a la derecha: venid, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vean aquí el versículo 35. Los voy a esperar. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo, vean, enfermo y me visitaste. En la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán. Le responderá, Señor. Le responderás, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todo el bien que hagas a alguien es como si se lo hicieras a Cristo mismo. Todo lo que hagas para apoyar la extensión del evangelio, para apoyar las congregaciones, para apoyar las misiones, esa obra a donde se reúnen todos, a donde te reúnes a adorar al Señor, a donde te reúnes a recibir la palabra, esa obra, esa congregación, esa misión, cada vez que lo apoyas, que apoyas a esta obra, al Señor se lo haces. No se lo estás haciendo al pastor, al ministro, es al Señor. Pero hubo otros que, veamos del versículo 41 al 46. Pero hubo otros que, esos otros que, ¿cuáles son? Dice: entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus
ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Ya no traigo dinero, ya no me alcanzó para la otra hamburguesa. Lástima, y para la próxima, bro. Tuve sed y no me diste de beber. Es que si le doy mi agua, ¿yo qué voy a beber? Y además con el COVID no podemos compartir nada. Fui forastero y no me recogiste. ¿Cuántas personas no vemos que cruzan en nuestras ciudades que son forasteras? ¿Y qué haces? Volteas tu cara hacia otro lado, ignorando como que no existiera. Y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. ¿Cuántas personas están en necesidad de pobreza extrema y solo te acuerdas de ellas en diciembre? Cuando ya te llega ese espíritu, te llega esa melancolía de que hay que ayudar. No, hermano, es todos los días. Estuviste enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en las calles? De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, entonces a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y los justos a la vida eterna. ¿De qué parte estás? ¿En qué parte de la balanza estás? ¿De los que haces o de los que no haces? Porque sabiendo lo que debes de hacer y no hacerlo, la palabra dice que te es contado como pecado. La parábola termina Jesús diciendo, amonestándonos a ser fieles. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel, en lo mucho, en lo mediano, en las muchas cosas. Y el que en lo muy poco es injusto, también en los más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Veamos este mismo versículo en la palabra traducción al lenguaje actual. Dice: al que cuida bien lo que vale poco, he escuchado muchos que dicen: es que es poquito, solamente agarré el cambio ahí, me clavé unos 5 pesitos ahí. Vean lo que dice la palabra. En lo que es fiel, el que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se le puede confiar algo que vale tan poco como el dinero, ¿cómo tiene el Señor? ¿En qué concepto tiene el dinero? Algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente. Ahora, te puedes poner a pensar, a meditar todo lo que tienes en tu casa, en tu negocio, en tu oficina. No es comercial. Todo lo que tienes en tu hogar, ¿lo has ganado honestamente? ¿Cómo lo has ganado? ¿O es deshonestamente? ¿Lo has ganado de la manera como el mayordomo infiel? Porque ¿quién les confiará lo valioso? Si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? ¿Quién se los dará? Vemos cómo nuestro Señor Jesús está hablando del manejo del dinero.
nos está dando una enseñanza de cómo debemos de manejar el dinero. Versículo 13. Porque ningún siervo, si tú te dices ser siervo del Señor, seguidor del Señor, alumno, discípulo, no puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Escucha bien esto, no puede servir a Dios y a las riquezas. No puedes, porque tu corazón no lo puedes tener dividido. O tienes sentado poniendo tu confianza en lo que tienes, en las riquezas, o pones la confianza en Dios. Muchos son traspasados de la fe. Concluyamos viendo versículo 16, Lucas 14, 15. Lucas 16, versículo 14 y 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran como ávaros, y se burlaban ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Muchos están familiarizados ahorita con los escribas y con los fariseos por la fecha, porque ven la pasión de Cristo, ¿no? Y entienden cómo era. Pero ¿qué hacían ellos? Se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que justifican a nosotros, a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, reflexionemos. ¿A quién amas más? ¿A quién estás amando más? ¿A dónde estás poniendo tu confianza? ¿En Dios o en las riquezas? ¿A quién? No seamos como los fariseos, ávaros, y se burlan de Dios diciendo: sí creo en ti, Señor, pero me invitaron a hacer este negocito ahí medio turbulento, pero con una maquilladita ni se nota. No te desvíes. Mejor debemos de orarle al Señor y pedirle que sea Él quien nos ayude a comprender. Que ayude a comprender en nuestros corazones a que seamos mayordomos fieles. Vamos a terminar orando, por favor. Señor, ayúdanos, Padre, a comprender en nuestros corazones a que seamos unos mayordomos fieles, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están delante de ti, Señor mío. Por favor te pido, Señor, que la familia, el ministerio, los bienes que has puesto en las manos de cada uno de nuestros hermanos, Señor mío, las manejemos correctamente, Padre. Ayúdanos a no caer en ganancias deshonestas, Señor mío. Ayúdanos a conducirnos correctamente por medio de la sabiduría de tu palabra, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por seguirnos, por escuchar la palabra, por disponer este tiempo en sus corazones de escuchar la palabra. Les esperamos la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 8 de la noche. Que el Señor les dé paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén.